Buen día, abogado Cartagena y compañeros. Soy Henry Martínez y en esta oportunidad les expondré sobre los regímenes especiales en sus capítulos número 4, el cual nos habla del trabajo de los aprendices. En el capítulo número 5 tenemos a los trabajadores agrícolas, ganaderos y forestales. Y por último también tenemos el capítulo número 6, el cual menciona al trabajo de transporte, estando estos establecidos en el Código de Trabajo hondureño. Comencemos hablando sobre el trabajo de los aprendices. Esto está comprendido en los artículos 175 al 187 y 189 del Código de Trabajo hondureño. Bueno, este régimen especial consiste en un trabajo de aprendiz, tal y como lo dice su denominación. Es aquel entonces realizado por una persona que aprende algún arte u oficio y que se halla en el primer grado de una profesión buscando la experiencia en la misma. El contrato de aprendizaje es aquel en función del cual un empresario o patrono se obliga a enseñar o a hacer otra cosa a otra persona en forma práctica y metódica durante algún tiempo determinado, un oficio, industria o profesión, obligándose ésta a su vez a trabajar a las órdenes de aquel, mediando o no el pago de una contraprestación. Entonces, son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica en un arte, profesión, oficio, sea directamente o por un medio de un tercero, y se les da la retribución convenida, a la cual puede ser inferior al salario mínimo. De la definición anterior se considera de la suma importancia el apartado del cual estipula que la retribución convenida puede ser una cuantía menor al salario mínimo convenido en el país, y ello a razón el mismo puede llegar a considerarse como un atentado contra el postulado constitucional del derecho de igualdad. Sin embargo, al estudiarlo, tomando en cuenta que este tipo de trabajo únicamente puede estipularse a plazo fijo durante el tiempo necesario para que el trabajador aprenda sobre la clase y método de enseñanza, se puede percibir como justo siempre y cuando dure el tiempo convenido, razón por la cual la Inspección General del Trabajo ostenta facultades para vigilar su debido cumplimiento. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaraciones de los Derechos Sociales del Trabajador, como también se le denomina, establece en su artículo 20 lo siguiente: las leyes regularán el contrato de aprendizaje a efecto de asegurar al aprendiz la enseñanza de un oficio o profesión, un tratamiento digno, una retribución equitativa y los beneficios de la previsión y seguridad social. En cuanto al contenido mínimo, pues en el contrato de aprendizaje tenemos las generales, maestro, empleador, generales del aprendiz, la materia, aprendizaje y servicios, lugar y tiempo, retribución y otras condiciones, y el tiempo de instrucción. El contrato de trabajo debe constar por escrito, y durante el contrato de trabajo de aprendizaje no debe de ser más de un año. Solamente puede ser ampliado por la autoridad competente y no puede ser más de 3 años. El certificado del aprendizaje deberá ser extendido por el patrono. También tenemos lo que son las obligaciones para con el aprendiz, que son enseñar oficio, informar a los padres o representantes, instruir con información general compatible, otorgar el certificado al aprendiz. También tenemos lo que son las obligaciones del aprendiz, que son prestar servicio, ser leal y guardar respeto, debe ser sigiloso, debe de tener una economía en el desempeño. En cuanto al periodo de prueba para el aprendiz, pues no debe de ser mayor de 60 días. Y las causas de despido del aprendiz pues pueden ser por incumplimiento de obligaciones, incapacidad manifiesta o notoria y falta de seriedad. En cuanto al despido indirecto, tenemos entonces que la violación de las obligaciones que impone el patrono o maestro son causales. El aprendiz tiene derecho a un mes de salario, indemnización, separación o despido injustificado. Y en cuanto al preaviso, pues deberá ser de 7 días para el patrono y aprendiz. Bien, hemos hablado acerca de los aprendices, ahora hablemos acerca de los trabajadores agrícolas, ganaderos y forestales. Esto pues nosotros lo podemos encontrar en los artículos 191 al 204 del Código de Trabajo hondureño vigente. Respecto al presente régimen especial de trabajo, la Organización Internacional
de Trabajo, o sea, la OIT, estipula en su convenio 141 relativo a las organizaciones de trabajadores rurales la definición de la expresión trabajadores rurales, indicando que abarca a todas las personas dedicadas en las regiones rurales a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como a reserva de las disposiciones del párrafo 2 del artículo de personas que trabajan por cuenta propia, como arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. Nuestro Código de Trabajo entonces define el trabajo agrícola como conjunto de operaciones que se hacen en el campo por razón de cultivo u obras de transformación o bonificación territorial en la ganadería y aprovechamiento forestal. Otras características de este régimen especial de trabajo son las siguientes: que el pago del salario deberá hacerse en el periodo de tiempo que no excedan de una semana. Está completamente prohibido al peón de campo construir o hacer plantaciones en los terrenos de la finca sin el permiso del patrono. Habrá jornada extraordinaria cuando en el periodo de cosecha aumenten los peligros o daños o consideraciones. Entonces los trabajadores prestarán sus servicios aún en días de descanso y en horas suplementarias, percibiendo sus salarios con los recargos de la ley. Infelizmente, los trabajadores agrícolas en Honduras, abogados y compañeros, están desprotegidos por las empresas, donde dan su fuerza laboral, y por el gobierno y hasta por sus mismos dirigentes gremiales. Urge entonces prestar atención a este sector social. Y bueno, por último tenemos el régimen de trabajo de transporte que están contemplados en los artículos 205 al 219 del Código de Trabajo hondureño vigente. Y se puede definir entonces al trabajo de transporte como aquel que es realizado por pilotos de vehículos que transportan carga o mercadería por encargo de un tercero, o bien pasajeros de un lugar a otro, ya sea por tierra o por aire, y cuyos vehículos no son de su propiedad, siendo la propiedad del patrón, quien lo contrata con el fin del manejo del mismo. El Código de Trabajo de Honduras nos dice que los trabajadores de transporte son los que sirven en vehículos que realizan la conducción de pasajeros o de carga, o de pasajeros y carga a la vez. ¿Y cuáles son las características? Bueno, es realizado mediante vehículos que se mueven vía terrestre o aérea. Existe una dependencia entre el trabajador y el patrono, quien le otorga el vehículo de su propiedad para realizar tal trabajo. El trabajador pues realiza los trabajos por encargo del patrono. También tenemos que el ámbito de trabajo en las calles y carreteras de la República, o bien su espacio aéreo, por lo que no existe una inspección directa del patrono al realizarlo. Los gastos del mantenimiento del vehículo son a cargo del propietario, es decir, del patrono. El trabajador, además de ajustarse a las condiciones de trabajo estipuladas por el patrono, también debe de ajustarse a lo establecido por los reglamentos de tránsito. En cuanto a las jornadas diarias y semanal, pues tenemos de que no puede exceder de las 8 horas de trabajo en turnos, pues están habilitados todos los días, y máximo por semana diurnos son 44 horas y nocturnos son de 36 horas. Bueno, abogado, muchas gracias por su atención. Lo dejo con mi compañera Sofía Pereira, quien les va a seguir explicando y exponiendo sobre los regímenes especiales contemplados en el Código de Trabajo.